Bueno, gratitud, la expresión de una vida centrada en Dios es el título de mi mensaje en esta mañana. Y ese tema tiene razones particulares que voy a estar explicando un poco más adelante. Pero recordemos que esta semana que se está terminando hoy en la nación norteamericana, aunque hay otras naciones que lo hacen ese mismo día jueves que acaba de pasar y otras la hacen en otras ocasiones, pues celebraron su día de Thanksgiving, o su día de acción de gracias. Y algunos de nosotros ya tradicionalmente o estuvo en una cena de acción de gracias porque ha adoptado la tradición o se fue de fin de semana y esa es parte de la razón por la que no están aquí. Pero yo tengo otras razones para predicar en esta mañana acerca de la gratitud, y yo quisiera primero leer la palabra de Dios. Es un solo versículo, capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, y esto es lo que dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Padre, otra vez, gracias por el Espíritu que inspiró esta palabra y el Espíritu que ilumina la palabra. Ahora nosotros necesitamos que tú afines nuestros oídos de una manera muy especial para que lo que tú tienes que decirnos hoy por medio de tu palabra cale tan profundamente en nuestras memorias que jamás sea olvidado. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en septiembre del año 1620, un grupo de peregrinos salió de Inglaterra para Estados Unidos y llegó al área de New England, en lo que hoy se conoce como Massachusetts. Ellos salieron llegaron a Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos porque no lo era, tratando de encontrar libertad religiosa, de encontrar dónde poder vivir su fe cristiana. Inicialmente se habían movido a Holanda en busca de la misma libertad, pero prontamente se percataron de que las condiciones no eran propicias allí tampoco, y entonces semanas después, contrataron inicialmente los servicios de una embarcación llamada el Mayflower, y luego los servicios de una segunda embarcación. Aunque eventualmente solo una de las dos embarcaciones llegó, debido a que el segundo barco comenzó a tomar agua, como se dice, y entonces se detuvieron en una pequeña región, no recuerdo el nombre, y trataron de reparar el daño que tenía, y volvieron a salir y volvió a pasar lo mismo, y esa segunda embarcación se devolvió, pero eventualmente el Mayflower llegó al área de Cape Cod, en esa área de Massachusetts, y eventualmente un grupo de ellos decidió incursionar en el interior del territorio y llegó hasta Plymouth Harbor, en la misma área de Massachusetts. Eso fue el año 1620, y esto último, ¿verdad?, esta bahía donde llegaron fue en diciembre de ese año. Ese primer grupo llegó en condiciones muy precarias. Obviamente era ya el invierno, no tenían mucho donde refugiarse, y el grupo que llegó no fue muy grande, fueron unos 102 personas. Al año, a los 12 meses de ellos estar ahí en esa plantación, ellos decidieron hacer un servicio de acción de gracias, el cual como que tenía sentido, como que era lógico, hasta que tú lees en la historia que la mitad de los que llegaron ya no estaban con ellos porque habían muerto. Con el 50% de su población diezmada, ellos decidieron dar gracias a Dios por su benevolencia para con ellos. Y eso inició esta tradición del servicio de acción de gracias, que
No tuvo una fecha precisa inicialmente hasta llegar al presidente Abraham Lincoln. Y el 3 de octubre de 1863, el presidente Lincoln fijó la fecha de ese día en el último jueves de noviembre, hasta que posteriormente, quizás bajo Roosevelt, si mi memoria no me falla, pues fue fijado el cuarto jueves de noviembre. La pregunta es, ¿qué es lo que este grupo conocía? Que habiendo perdido hijos, cónyuges o abuelos, decidieron no solamente hacer un servicio de acción de gracia, ellos no hicieron un servicio de consolación, de acción de gracias a un Dios benevolente, bondadoso. Algunos pudieran preguntar, o decir, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. ¿Cuál es la razón de la historia? La razón de la historia tiene mucho que ver con esta iglesia, porque resulta que mi esposa y yo nos mudamos a República Dominicana después de estar 15 años en Estados Unidos, y llegamos aquí en mayo de 1997, el 11 de mayo específicamente, y luego habíamos comenzado a trabajar con un grupo de personas en un estudio bíblico. Y estábamos pensando plantar esta iglesia en enero del próximo año, enero del año 1998, y nos estamos acercando a esa fecha. Sin embargo, aprovechamos el primer día de Thanksgiving, de acción de gracias, anterior a la plantación de esta iglesia, para hacer un servicio de acción de gracia y evangelístico a la vez en el local de lo que era conocido como la International Baptist Church, en la avenida Sarasota. Y ese día, para sorpresa, nuestras 220 personas vinieron a ese servicio. De manera que este jueves que pasó, hizo 25 años del primer servicio que apuntaba a la plantación de esta iglesia. Y fue un día de Thanksgiving, era como natural, porque nosotros acabamos de llegar a Estados Unidos y como que eso era parte de nuestra tradición. Mucha gente lo vio como más o menos natural. Ese día, el jueves, cayó 27 de noviembre y hoy es 27 de noviembre. De manera que, visto de otra manera, hoy hacen 25 años de ese primer servicio de esta iglesia. De manera que esta semana y este día tienen para nosotros y algunos de nosotros que recordarán ese primer servicio un sabor especial, un significado especial. Y luego, en diciembre, un 27 o 29 de diciembre, yo no recuerdo bien, nosotros decidimos hacer un segundo servicio y todo el mundo pensó que habíamos perdido la cabeza, porque ¿a quién se le ocurre un 27 o 29 de diciembre hacer un servicio en un lugar desconocido con un pastor desconocido? Y fue en esa ocasión cuando nosotros anunciamos que unos días después comenzaríamos esta iglesia que hoy se reúne aquí. Esa es la razón por la que yo quería hacer un poquito de historia para conectarlo con aquel primer día de Thanksgiving, ¿verdad?, que acabamos de mencionar. Desde entonces mucho ha transcurrido, mucho ha llovido, como dirían en otros lugares. Y sin embargo, yo pudiera decir que a pesar de 25 años de historias, yo no tengo en mi corazón un solo lamento. Aunque cosas lamentables ocurrieron aquí y allí. Yo no tengo un solo sabor amargo, aunque hubo algunos días de amargura. Yo no tengo el más mínimo rencor o sentimiento negativo hacia ninguna persona que en algún momento haya tratado de hacerme mal o haya hablado mal de mi persona. No tengo uno solo, el más mínimo no lo tengo. No tengo un solo pesar en mi mente ni en mi corazón. El único sentimiento que yo pudiera describir que existe en mi mente y en mi corazón es un sentimiento dulce de agradecimiento por la tierna misericordia del Señor para conmigo, para con mi esposa, pero también de manera especial para nuestra iglesia, por la manera tan benevolente, tan generosa y tan providencial como Dios ha sido con nosotros. El único sentimiento.
Y esa es la razón por la que hoy yo he querido predicar este mensaje con este título: gratitud, la expresión de una vida centrada en Dios. Déjame leerte el versículo una vez más, porque es uno solo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es un solo versículo, pero ahí hay 3 enseñanzas que la vamos a desempacar y a conectar con otras enseñanzas de la palabra. La enseñanza número 1 es que Pablo me está dando una recomendación, me dice den gracias. Pero Pablo no me está haciendo tanto una recomendación o una sugerencia, porque él usa el modo imperativo del verbo. Por tanto, esta es una obligación: den gracias. Y Pablo me está hablando, cuando dice eso, es que me está diciendo, me está ayudando a entender, o va encaminándome a entender que el vivir con gratitud debe ser mi estilo de vida. Tanto así que si la gratitud, decía yo esta mañana, fuera un delito condenable, todos nosotros debiéramos ser condenados e ir a la cárcel. Así de evidente debiera ser la gratitud en las vidas de los hijos de Dios. Lo segundo que el versículo me enseña es que Pablo, por inspiración de Dios, me dice que yo debo hacer eso, yo debo dar gracias a Dios. Escucha cómo: en todo. Él no dice por todo, pero sí en todo. En otras palabras, si yo tengo una migraña severa ahora, quizás yo no le voy a decir a Dios gracias por este dolor tan grande que yo tengo. Pero yo puedo dar gracias en la migraña porque quizás tengo algo de medicina que puedo tomar. O quizás no tengo la medicina, pero tengo a alguien a quien yo puedo llamar para que me traiga la medicina. O alguien quien me pueda ayudar a hacer algunas cosas que quizás el dolor no me permite. O pudiera dar gracias a Dios porque quizás ni tengo a alguien, ni tengo la medicina, pero estoy en mi casa y no estoy en la calle como algunos que viven en la calle, que también sufren de migraña y que están bajo el sol y están bajo la lluvia y quizás yo no estoy ahí. Yo puedo dar gracias a Dios en la migraña o en cualquier circunstancia similar, de manera que no hay circunstancia ni ocasión en la que yo no tenga una o más razones para dar gracias a Dios. De hecho, el simple hecho de yo saber que independientemente de dónde yo me encuentre o en qué condiciones me encuentre, dónde o cómo esté, siempre hay uno más que me acompaña, que es Cristo Jesús. Eso es razón para dar gracias. Y la tercera enseñanza que quizás debiéramos como martillar en nuestra memoria es que Pablo dice que debemos dar gracias en todo, y luego me da la razón para hacer eso, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que yo haga eso. Y luego Pablo me dice en Romanos 12, el mismo Pablo que escribió esto que acabo de leerte de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo me dice que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es bueno para mí, es bueno para mi alma dar gracias. El beneficio de esa actitud de gratitud ha sido demostrado aún por la neurociencia. ¿Tú puedes creer eso? Estudios hechos han revelado que cuando nosotros expresamos gratitud hay áreas que están involucradas en lo que es llamado en medicina, neurología, la corteza prefrontal. Y que esa corteza prefrontal experimenta cambios en la medida en que esa gratitud forma parte de mí. Y esos cambios que experimenta son duraderos, de tal forma que posteriormente yo estoy en mejor capacidad de mantener una actitud de gratitud, porque ya previamente lo hice y mi estructura cerebral sufrió ciertos cambios. El artículo al que me estoy refiriendo menciona que la práctica de la gratitud nos lleva a hablar menos acerca de emociones negativas y que eso evita la experiencia del remordimiento y la envidia y
sensaciones o sentimientos similares. Y esto hace que nosotros rumiemos menos las cosas negativas del pasado que nos hirieron, lo cual es típico de la depresión. Fin de la cita. Más abajo el artículo dice que las personas agradecidas sienten menos dolor, sienten menos estrés, sufren menos insomnio, tienen un sistema inmunológico más fuerte, experimentan relaciones más sanas y les va mejor académica y profesionalmente. En general, la gratitud, dicen estos autores, puede mejorar tanto tu salud mental como física. Con razón, es la voluntad de Dios para mi vida que yo dé gracias. Sin mencionar todavía las razones de implicaciones espirituales. Es simplemente algo que ocurre en mí a nivel emocional, a nivel biológico. Pero yo creo que si vamos a hablar de gratitud, hoy es un buen día para hacer eso. Yo creo que debemos tratar de caracterizar lo que es la gratitud y luego de definirla. Entonces, yo quiero decirte que la gratitud es una emoción, pero no es simplemente una emoción. La gratitud es una actitud, pero tampoco es solamente una emoción y una actitud. Es una disposición mental. Es una disposición mental que el creyente adopta cuando él o ella ha entendido que todas las circunstancias, escúchame pensativamente o reflexivamente es la palabra, que todas las circunstancias de tu vida han sido soberana y benevolentemente ordenadas por Dios para tu bien. Todas las circunstancias de tu vida han sido ordenadas soberana y benevolentemente por Dios para tu bien. Con esa idea, entonces, yo quiero definir la gratitud de esta forma. Es la expresión gozosa de un corazón que ha experimentado la bondad y la gracia de Dios al reconocer que todo lo bueno que ha llegado a su vida o que ha experimentado ha sido provisto por la mano de Dios. Todo lo bueno. Y al mismo tiempo que todo lo malo que ha experimentado es parte del plan, subraya, sabio de Dios para moldear tu carácter de una manera que otras circunstancias no lo harían y que todo eso ha sido para tu bien. Déjame brindarte el apoyo bíblico ahora. Nota cómo Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, eso es lo bueno, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, todo lo bueno, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago dice que tú debes reconocer que todo lo bueno, todo don perfecto, realmente te ha sido dado por Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice que tú tienes que no hayas recibido. Pero ¿qué hago con lo malo? Lo que catalogamos como malo. Santiago otra vez. Pero al principio de ese capítulo 1, en 1:2, dice que debemos tener por sumo gozo, no simplemente por gozo, pero por sumo gozo, cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Eso es lo malo ahora. Él dice, no, tenlo por gozo. ¿Por qué? Porque él entiende, inspirado por el Espíritu, que esas pruebas producen en mí paciencia. Y la paciencia nos conduce a un grado o a un punto de ser perfeccionados, de manera que ahora somos completos y perfectos, dice Santiago. Ese es el cambio, la transformación del carácter al que yo me refería cuando decía que Dios ha ordenado soberanamente aquello que catalogamos como malo, porque Él entiende que esas circunstancias producirán en mí un cambio de carácter en su dirección que no serían producidos por ninguna otra circunstancia. A eso que se refiere Santiago. Lamentablemente, desde la caída de Adán y Eva, la inclinación natural de nuestro corazón es a la queja. Y la razón es una, no hay dos.
Yo he ido como aprendiendo a simplificar las enseñanzas de la Biblia, no a hacerlas simplistas, sino ayudarme a entender que muchas veces no hay tantas alternativas. Hay una sola razón por la cual inmediatamente Adán y Eva pecaron, comenzó el espíritu de queja, y lo puedes ver en la historia de Caín y Abel, sus dos hijos. Y es que sus ojos se volvieron hacia sí mismos. Y de ahí en adelante todas las experiencias de la vida serían juzgadas no conforme al lente o al estándar de Dios, sino cómo nos afectan conforme a nuestros propósitos. Si esos propósitos son buenos o malos, nosotros como que no nos importa, sino el hecho de que mis propósitos han sido de alguna forma alterados. Y de esa forma entonces llega un punto donde cualquier inconveniente es una causa de queja y por consiguiente de ingratitud. Hermanos, hay dos maneras como tú y yo podemos vivir la vida. No hay más, no hay tres, dos. O vivimos centrados en nosotros mismos o vivimos centrados en Dios. No hay una tercera opción. Y esas dos inclinaciones producen dos estilos de vida diferentes. Uno es de quejumbre y otro es de gratitud. Entonces la ingratitud, que sería como, ¿verdad?, lo contrario al agradecimiento, la ingratitud es el estilo de vida del incrédulo o del creyente que está desenfocado. Del incrédulo o del creyente desenfocado que todavía quiere vivir su propio propósito en su tiempo, a su manera, sin ser interrumpido y devengando los beneficios deseados. Decía que la ingratitud debe caracterizar al incrédulo y no al creyente. El problema es que la incredulidad produce ingratitud todo el tiempo. Es incredulidad cuando el Hijo de Dios rehúsa aceptar que las circunstancias en las que se encuentran forman parte del plan de Dios para él o para ella, y que Dios entiende que eso es bueno, agradable y perfecto. La falta de aceptación es incredulidad. El problema es un poco más complejo que eso, porque la incredulidad y la ingratitud es el binomio que provoca la ira de Dios. Yo no inventé eso, no me atrevería. Y yo te lo voy a leer de la palabra de Dios. La incredulidad y el binomio provocan la ira de Dios. Romanos 1, versículo 18 al 21. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que está todavía más llana, aunque honestamente he leído el texto de múltiples versiones y creo que todos dicen la misma cosa, pero aquí voy. Pero Dios muestra su ira, ahí está, Dios muestra su ira. ¿Cuándo? Desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Aquí es donde viene la incredulidad en primer lugar. Dios ha hecho su verdad evidente. Pues desde la creación, desde que Dios abrió su boca, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, de su creación, pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. El hombre mira hacia afuera y Dios dice, ellos debieran ser capaces de concluir que esto tiene un creador detrás. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Ahí está la incredulidad. Pero ahora nota, que es donde viene el binomio a hacerse claro. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. La incredulidad acerca de quién Dios es, que es evidente, dice Dios, y la ausencia de gratitud han hecho que la ira de Dios se manifieste
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. La gratitud debiera ser el estilo de vida del creyente, que ha entendido que su vida ya no le pertenece, que ha sido comprada. Que desde ese momento en adelante él debe vivir para la gloria de su comprador, que es Dios. Pero resulta, para usar una frase muy dominicana, viene a ser que la gloria de su comprador o la gloria de su Dios es lo que produce gozo en el comprado. Lo único que produce gozo en nosotros es cuando esa vida, en vez de estar inclinada hacia nosotros, está inclinada hacia Dios y traemos gloria a su nombre. Si tú y yo pudiéramos vivir considerando continuamente lo que Cristo ha hecho por nosotros y continúa haciendo, con toda seguridad pudieras tener una gratitud en tus labios como expresión continua de tu corazón. En otras ocasiones hemos hablado de cómo la carta de Pablo a los Filipenses ha sido considerada la carta del gozo. Es una carta escrita, como hemos dicho otras veces, desde la prisión. Y al inicio de la carta, Pablo se identifica junto con Timoteo y él se llama a los dos esclavos de Cristo. Nuestras traducciones hablan de siervo, pero como John MacArthur muestra en su libro llamado justamente Esclavos, esas dos palabras no son la misma cosa, porque un siervo es contratado y un esclavo es comprado. Y los esclavos se poseen, no los siervos. Pero la palabra doulos, que es la que aparece casi en todas las ocasiones donde nos encontramos con la palabra esclavo, la palabra siervo, esa palabra doulos debe traducirse como esclavo. Y Pablo tenía bien claro que él no había sido contratado, él lo habían comprado. Pero el precio que Dios pagó por Pablo y que pagó por ti es muy superior al salario que cualquier siervo pudiera recibir toda su vida. No solamente cualquier siervo, que cualquier persona en cualquier lugar o posición pudiera recibir toda su vida. De manera que, por un lado, al pensar que nosotros somos esclavos, tenemos que recordar que un esclavo ya no se pertenece. Él no tiene derechos, él no tiene reclamaciones que hacer y él vive para ese otro que lo compró. Sin embargo, no hay empleado, ni ejecutivo, ni dueño de compañía, ni CEO en todo el mundo que posea mejores beneficios, mejores garantías o mejores condiciones que los esclavos de Cristo. Nuestra esclavitud no es cualquier esclavitud. Nuestra esclavitud tiene condiciones y garantías que ningún presidente o dueño de compañía en todo el planeta pudiera tener. Y Pedro nos recuerda en su primera carta, en 2:9, que nosotros somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Y que por tanto, nada que yo verdaderamente, subraya la palabra verdaderamente, necesite, me faltará. Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada que yo necesite. Ahora, seguimos tratando de entender lo especial de nuestra esclavitud. Siendo esclavos, estamos sentados en Cristo a la diestra del Padre. De manera que no habrá tampoco ni CEO ni presidente que se siente más alto que los esclavos de Cristo. ¿Tú puedes creer eso? Ser esclavo de Cristo es un privilegio, no es una obligación, no es un fastidio. La palabra doulos aparece en el Nuevo Testamento como 124 veces y prácticamente en todos los casos es traducida como siervo. Aparentemente los traductores, queriendo evitar como la mala reputación de la palabra esclavo del pasado por la historia, prefirieron no traducirla como esclavo sino como siervo. Pero una vez más, un siervo y un esclavo no son la misma cosa. Déjame leerte de varios pasajes lo natural que resultaba en el primer siglo para los autores del Nuevo Testamento llamarse a sí mismos esclavos, porque así que está en el original.
Pablo le escribe a Tito y en 1:1 dice: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Antes de llamarse apóstol, se calificó de esclavo. Santiago, el medio hermano de Jesús, en 1:1 dice: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro escribe a sus discípulos y se identifica de esta manera: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas, el otro medio hermano de Cristo, escribe en 1:1: Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y Juan, ya al final, para cerrar la revelación bíblica, en el libro de Apocalipsis, en 1:1 habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos, esos somos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. De tal forma que apóstoles como Pedro, Pablo, Juan y hermanos como Judas y Santiago no tenían el más mínimo reparo de considerarse como esclavos, de llamarse como tal. Ellos verdaderamente eran, y nosotros por igual, esclavos, pero no cualquier tipo de esclavo. De manera que ahora yo tengo que preguntarme, ¿de qué manera nuestro amo y nuestra esclavitud son especiales? Entonces yo quisiera brevemente enumerarte cosas que nos deben ayudar a entender que esta relación amo-esclavo es de especial cuidado. Para comenzar, ese amo es llamado Adonai, que es justamente eso, un señor o un supremo señor. De manera que nuestro Adonai, nuestro Señor Supremo, de acuerdo a su propia revelación, es infinitamente benevolente, infinitamente amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Tanto es así que ese amo es el único en toda la historia que tomó a sus esclavos y los hizo parte de su familia y los hizo hijos. ¡Wow! Y esa es la razón por la que nosotros podemos llamarnos esclavos sin tener que pensar en esa mala historia del pasado de la esclavitud. Ahora, nuestra esclavitud es especial, porque cuando tú piensas en la antigüedad, los esclavos no formaban parte de la familia del amo nunca, mucho menos pasaban a ser adoptados, como sí ocurrió con nosotros. Y ya había mencionado eso. En segundo lugar, un amo compraba a un esclavo por un precio, y el precio usualmente era algo relativamente bajo, porque el esclavo no era gran cosa. Pero por nosotros se pagó el precio más alto que se haya podido pagar por cualquier cosa o cualquier persona en toda la historia, y es la sangre de quien me compró. Eso solo debe llamarme a la reflexión. Y en tercer lugar, el esclavo podía ser comprado y vendido al antojo del amo el día que él quisiera, y él pudiera pasar de un amo a otro hasta el día que él muriera. Pero cuando Cristo nos compró para siempre y pertenecemos a Él por toda la eternidad. Pero, para mejorar las cosas, cuando nosotros pertenecemos a Él, vivimos en mayor libertad. Estos son los esclavos que viven más libres que cualquier otra persona, para que tú puedas seguir apreciando tu condición de esclavitud. Porque cuando Él nos compró, nos dejó libres de culpa, libres de pecado, libres de nuestras propias pasiones que nos destruyen y nos hunden. Hasta el punto que va a llegar un momento cuando entremos en gloria y ya jamás tendré que decir lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Tú estás entendiendo lo especial que esta relación amo-esclavo tiene para nosotros con Cristo. Pero al mismo tiempo es necesario entender ¿cuál es la disposición mental de la que yo hablé anteriormente? Que yo requiero
para poder tener una vida de gratitud que resulte en un estilo de vida. Bueno, en parte yo necesito entender todo esto que te expliqué de mi compra como esclavo y mi relación con mi amo, pero yo necesito algo más. Y que Pablo revela en su segunda carta a Timoteo en 1:3. Escucha cómo él comienza. Doy gracias a Dios a quien sirvo. ¿Tú notaste la relación entre gracias y a quien le sirvo? Eso no es solo de Pablo. Cuando nosotros fuimos comprados para servir a Dios. Ahora, servir a Dios no es un servilismo, es un privilegio. Y no pequeño. No todo el mundo le sirve al presidente de la nación más poderosa del globo ahora mismo. Pero ahora estamos hablando del creador del universo y redentor de la humanidad. Servir a Dios es liberador. Me libera de mí mismo, de mis pasiones. Servir a Dios es un ejercicio de crecimiento a su imagen. De hecho, servir a Dios es aprender a disfrutar la vida en abundancia para la cual Cristo vino y se colgó en una cruz. Ahora, hermano, recuerda que el cristiano le sirve a Dios en todo lo que hace. No importa si tú eres, o por lo menos así debe verlo, no importa si tú eres médico, abogado, pintor, ingeniero, arquitecto, barrendero. Cuando tú le sirves a los hombres, se supone que tú debes hacer y llevar a cabo tu servicio como si se lo estuviera haciendo a Cristo mismo. Ahora, para yo poder hacer eso y poder mantener mi espíritu de gratitud, mi vida requiere una inclinación, requiere una dirección, porque recuerda que esto es una disposición mental que produce una inclinación de mi vida que tiene como resultado la gratitud de una forma natural que se constituye en mi estilo de vida. Entonces, para que eso ocurra, Dios tiene que ser el norte hacia el cual apunta mi brújula de vida. Si Dios está aquí, mi vida se orienta hacia el norte, hacia donde Él está. Dios tiene que ser el eje alrededor del cual gira toda mi vida. Dios tiene que ser el propósito de mi vida, de mi existencia. Dios tiene que ser la prioridad de mi vida y tiene que ser el deleite de mi vida. Cada vez que tú realmente necesites como una dosis extra, como un booster, ¿verdad? Un refuerzo de deleite, tú vas a Dios. Él es el deleite de tu vida. La cara opuesta de la moneda, entonces, es que parte de la falta de gratitud en los hijos de Dios aparece cuando Dios no es nuestra satisfacción y necesito algo más. Y si Dios no es nuestra satisfacción, yo voy a salir a buscar la satisfacción en algo que este mundo me pueda proveer. Pero resulta que nosotros no fuimos creados para este mundo. Y como no fuimos creados para este mundo, no hay nada en este mundo que pueda satisfacernos. Y entonces las insatisfacciones que adquiero en este mundo se constituyen en mi queja que revelan mi espíritu de ingratitud. Hoy nosotros nos quejamos habiendo olvidado todo lo provisto por Dios por años y por meses. Pero déjame revelarte algo de la anatomía de esa queja. La ingratitud produce una amnesia selectiva. Si alguien no sabe lo que es la palabra amnesia, es una pérdida de memoria, pero es selectiva. Porque nos hace olvidar nuestras bendiciones en el pasado. Nos quejamos hoy olvidando todos los mares que Dios abrió en el pasado para nosotros pasar de un lado a otro. Olvidamos su compañía en medio de las tormentas de la vida. Olvidamos los diferentes oasis que Dios proveyó en el desierto para refrescar mi alma.
Olvidamos las innumerables ocasiones, y la palabra innumerable no está siendo usada hiperbólicamente, sino realísticamente, las innumerables ocasiones cuando fuimos perdonados. Se nos olvida eso. Es una amnesia selectiva. La ingratitud tiene la peculiaridad de que condena el presente al quejarnos y glorifica el pasado. Todos los años, yo he oído a alguien en algún mes del año decir, pero antes estábamos mejor. Si le doy para atrás a todos esos años, mejor y mejor, antes estábamos mejor, yo imagino que estamos en el Edén en un principio, en la gloria. Y se produce eso porque comenzamos a pensar que estábamos mejor en Egipto, como los judíos en el desierto. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Pescado no, ustedes trabajaban forzadamente. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, como si fueran tan buenos esas cosas. Pero a ellos se le olvidó que en Egipto vivían bajo capataces duros y rudos. Pero la ingratitud glorifica el pasado y condena el presente. Hasta el punto, porque pasó con ellos, que llegaron a aplaudir la esclavitud del pasado y a condenar la presencia de Dios en su presente en el desierto. Nosotros no estamos muy lejos de ello. Porque hay cosas del pasado que nos esclavizaron, que muchas veces estamos celebrando. Y la presencia de Dios que está con nosotros hoy en día, como que la desvalorizamos y no la celebramos. Esa queja surge cuando el reino de Dios no es nuestros propósitos. Estamos comprometidos con levantar nuestro propio reino, y cualquier cosa o persona que interfiera con la edificación de ese reino, entonces alimenta o empuja nuestra ingratitud. Bueno, la realidad es que nosotros estamos desfasados en términos de lo que verdaderamente merecemos, de lo que verdaderamente queremos, de lo que salimos a buscar, de lo que perseguimos. Estamos desenfocados. Y nosotros, hermanos, necesitamos considerar más a menudo lo que Cristo ha hecho. Este libro se escribió para personas que fueron sacadas del mundo, de la frivolidad, del camino de perdición que conducía al infierno, de lo común, de lo carnal, de lo esclavizante, de aquello que es considerado ordinario, de lo superficial, de lo terrenal, de lo cotidiano, de lo destructivo, y fuimos transferidos a otra dimensión, al mundo de lo eterno, de lo celestial, de lo extraordinario, de lo santo y de lo glorioso. Del mundo de la vergüenza al mundo de la gloria. Solo en el reino de los cielos tú encuentras esclavos que son linaje escogido. ¿Tú estás oyendo? Tú eres un esclavo, pero resulta que Dios dice, tú eres una raza escogida. Tú eres un real sacerdocio, tú ministras en mi presencia. Y no solamente eso, pero tú eres una nación santa. Como grupo, ustedes son una nación santa. De hecho, ustedes son un pueblo adquirido para posesión mía, de tal forma que yo voy a obrar para que tú puedas reflejar mis virtudes. Y la ingratitud no es una de ellas. Somos una nación santa, y la palabra santo no tiene solamente la connotación de separación del pecado, no, tiene la connotación también de que hemos sido consagrados para Dios, y en el hebreo la palabra para consagración implica para uso exclusivo de eso.
De manera que yo fui llamado para servirle a Dios de manera exclusiva, de tal forma que mi vida necesita estar centrada en Dios, y la gratitud es la expresión de una vida centrada en Dios. Ahora, tú puedes entender mejor por qué el apóstol Pablo es el apóstol que más menciona la palabra gracias. Porque Pablo llegó a escribir a los filipenses, le dice, mira, mi única intención es que Cristo sea glorificado, sea por vida o sea por muerte. No me importa si me muero o si vivo. No me importa si muero acompañado o muero solo. No me importa si muero en Jerusalén o en Roma. A mí me importa una sola cosa, que donde yo muera y como muera, Cristo sea glorificado. Y si no muero, si vivo, no importa dónde vivo, con quién vivo. Lo único que importa es que Cristo sea glorificado. Pues es la persona que menciona en sus cartas la palabra gracia 43 veces, por lo menos en la versión de las Américas. Sus cartas, 14, 4 de ellas fueron escritas desde la prisión. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Y en esas cartas él menciona gracias una vez en Filemón, 2 veces en Filipenses, 3 veces en Efesios, 4 veces en Colosenses. Si tú revisas toda la Biblia, la palabra gracias aparece 144 veces, y de esas, del 30% de ellas las menciona Pablo en sus cartas. La razón para mencionar eso es porque eso implica que ni las persecuciones, ni las falsas acusaciones, ni los latigazos, ni las golpizas injustas, ni las injurias, ni los insultos, ni las prisiones, ni los naufragios pudieron quitarle a Pablo su sentido de gratitud. No, porque él sabía que no importa dónde él estuviera, él era esclavo de Cristo para los propósitos de Cristo, y que él estaba viviendo el propósito de Dios en su vida, no importa dónde él estuviera. Hay 2 razones primarias por las cuales nosotros no encontramos cómo darle gracia a Dios en la dificultad. Porque en la abundancia es fácil, en la bendición es fácil, cuando las cosas van bien es fácil, es obvio. Pero en la dificultad, en consejería, yo he tenido personas que me han dicho, pastor, donde yo le he dicho, pero tú podrías darle gracias a Dios por esto en medio de lo que tú estás. Bueno, pastor, ¿cómo le voy? Yo sé que eso es lo que él le dice, pero yo no puedo. ¿No puedes o no quieres? Porque la falta de aceptación es lo que dice, ¿cómo puedo yo darle gracias a Dios? Esa es una razón por la que no puedo dar gracia en medio de la dificultad. La otra razón que está muy relacionada es la rebelión, que me lleva a la no aceptación de su voluntad. Entonces, bueno, alguien pudiera preguntar, pastor, ¿y cómo yo sé si yo estoy ahí? Bueno, no hay un graciómetro, no hay un gozómetro para medir el gozo y la gratitud. Pero recuerda que yo necesito una actitud y una disposición mental, y esa disposición mental tiene que recordarme es que fui comprado por alguien para que viva su propósito y no el mío, y que yo pueda vivir buscando lo que Él desea para mí y no mis deseos. De manera que todas las mañanas, como si fuera una vitamina, tú te levantas y te tomas 2 pastillitas de Ubicate. Te ubicas ahí en la oposición en la que realmente estamos. Pero pastor, ¿cómo yo sé si estoy ahí? Bueno, déjame darte algunas ilustraciones. Y si en el día de mañana yo estoy ahí, pues tú vienes y me recuerdas y me dices, pastor, le voy a dar una cucharada de su propia medicina, porque tenemos naturaleza pecadora compartida. La irritación que experimentamos en el día a día frecuentemente es una evidencia de que no aceptamos su voluntad. Algo que tú no lees en las cartas de Pablo, por ejemplo. El sentido de frustración cuando nosotros tratamos de cambiar algo, de manipular algo, de controlar la situación en la que estamos, frecuentemente la frustración
que persiste es una señal de que no puedo aceptar esto que aparentemente Dios tiene para mí. El no poder dar gracias a Dios en la situación en la que nos encontramos es otra señal. O el persistir en hacer la misma oración, a pesar de que ya Dios me dijo que no. Yo menciono esto simplemente porque hay ejemplos en la Biblia de eso, ¿verdad? Pablo le pidió al Señor que le removiera el aguijón y el Señor le dijo, no, el aguijón no se va, Pablo. El aguijón se va a quedar. Y no solamente se va a quedar, el aguijón a ti te conviene. Porque tú sabes que, Pablo, tú has tenido revelaciones tan extraordinarias que nadie ha tenido. Tú estuviste en el tercer cielo, te sacamos de ahí, te trajimos aquí arriba, te enseñamos cosas. Y si yo no permito ese aguijón en tu vida, tú te vas a exaltar las revelaciones y te vas a perder. Sería como la forma de ponerlo. Pero Dios dijo, sí, es un mensajero de Satanás. Está ahí en su carta. Y te va a bofetear, pero tú lo necesitas. O a Moisés. Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Moisés dice, yo hablé con Dios 3 veces. ¿Y sabe lo que me dijo al final? Ya, basta, no me hable más de eso, ya hablamos. En otras palabras, Moisés, esta es mi voluntad. Y es buena, y es agradable, y es perfecta. Déjame ir trayendo esto como una conclusión. El apóstol Pablo cierra la carta a los filipenses con estas palabras. Cierra en el capítulo 4, pero en ese cierre ya, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, él nos dice lo siguiente: por nada estáis afanosos, antes bien, en todo, escucha, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pablo dice, la manera de no estar afanado, de no estar preocupado o tribulado, incluye oración, intensa oración que llama súplica, pero también incluye acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz que experimento es el fruto de orar, suplicar y dar gracias. De hecho, si tú lees a Filipenses 4, del 1 al 7, te encuentras con una tríada que tú la completas viendo los pasajes, los versículos de más arriba, donde Pablo habla de gozo y de bondad, de manera que gozo, el reconocimiento de la bondad de Dios y la gratitud que yo expreso, resultan al final en esta paz, que no es lógica. No es lógica porque se puede experimentar aún en la prisión de Pablo, aún en uno de sus 3 naufragios, aún en uno de sus 3 palizas y de sus 5 azotes que le dieron. Pero resulta que la gratitud que expresamos contribuye a la paz interior. Y esa paz interior, Pablo dice, guarda tanto mi corazón como mi mente. Guarda mi mente y mi corazón. ¿De qué manera guarda mi corazón? Bueno, guarda tu corazón de sentimientos de ira, del dolor de la herida que tú entiendes eso te ha producido. Guarda tu corazón de la frustración con la que no puedes vivir. Guarda tu corazón de resentimiento y del endurecimiento que la ingratitud produce a tu corazón y al mío, como fruto de mi rebelión, falta de aceptación y de mi orgullo. La gratitud produce una paz que no solamente guarda mi corazón, dice Pablo, sino que guarda mi mente. Y guarda mi mente de esos pensamientos que regresan a mí y me martillan. Tú sabes, tú estás orando y tienes como 15 segundos orando, 20 o 30, de repente la misma idea vuelve a tu mente. Y comenzamos nosotros a rumiar otra vez, que paran la oración. Pensamientos que nos acosan,
que nos asaltan en medio de la oración, en medio de la adoración. Tú puedes estar adorando en la iglesia y de repente viene ese pensamiento otra vez, porque en vez de rumiar las verdades que estamos predicando hoy, que están en la palabra, y traer a la mente una y otra vez, nosotros rumiamos las mentiras que mi mente, que mi corazón, que mi carne produce y me vende y que yo compro y que el mundo hace también. Y esas mentiras me martillan, me asaltan. Pero yo tengo que hablarle verdad a mi mente, a mi alma. Ciertamente el salmista tenía razón. El salmista tenía razón cuando escribió en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero escucha, porque esto es un ejercicio que tú y yo necesitamos hacer. Versículo 2, bendice alma mía al Señor, y escucha ahora, y no olvides ninguno de sus beneficios. En los momentos donde te sientes agriado, si pudiera usar la palabra, en los momentos donde te sientes amargado, en los momentos donde te sientes frustrado, donde te sientes airado, tienes que hablarle verdad a tu mente, a tu alma y decir, estoy aquí porque soberanamente y benevolentemente, subraya esa palabra, benevolentemente Dios aquí me ha colocado. Y aunque esto realmente se sale de mi control y no lo puedo manejar, yo me voy a hablar verdad y le voy a decir a mi alma, bendice alma mía al Señor y no olvide el resto de los beneficios que el Señor te ha dado hasta el día de hoy. Y al recordar mis beneficios, gracias Dios por tu bondad dulce y tierna y persistente hacia mí. Me has dado más de lo que merezco. Estoy mejor de lo que merezco. Voy para un mejor lugar del que merezco. Y al final, si tú eres mi deleite, nada más necesita y puede ocupar tu lugar. Necesito inclinar mi mente para poder inclinar mi vida. De tal forma que la gratitud sea la expresión de una vida centrada en Dios. Padre, gracias. Oh, gracias por tus bondades. Porque no solamente tú nos revelas lo que es la gratitud, cómo se siente, cómo se vive, cómo se cultiva, pero también tú nos revelas de qué manera nosotros, al salir del jardín del Edén, perdimos el foco y de qué manera nosotros podemos recuperar otra vez lo que es la centralidad de Dios en nuestras vidas. No por accidente, Dios, tú ordenaste colocar el tabernáculo en el medio del campamento en el desierto y que todas las tiendas o casas fueron fabricadas alrededor del tabernáculo en ángulo de 360 grados, mirando el tabernáculo donde tú morabas. Pero hoy nosotros somos ese tabernáculo donde tú moras. De manera que a través de ese diseño tú nos recuerdas que nuestras vidas tienen que ser construidas mirando hacia Dios. Y cuando mi vida esté inclinada y centrada en ti, mi alma recordará todos sus beneficios y mi estilo de vida será uno de gratitud. Gracias a Dios por tu bondad para con cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús, su pueblo dice amén, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.